el Señor les bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor nuevamente por el privilegio que nos permite de poder adorar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Sea bienvenido cada uno a la casa del Señor, hermano. Nos gozamos, aleluya, en esta tarde de verle a usted en la casa del Señor, aleluya, y poder gozarnos todos juntos, adorando y glorificando a nuestro Dios, aleluya. Sea bienvenido cada uno en esta hora, hermanos, a la casa del Señor. Nos hemos gozado con las alabanzas, con los coros. Nos hemos gozado también, hermanos, dándole la ofrenda de lo que el Señor nos bendice, de eso que también traemos para el alfolí de la iglesia, hermanos, en esta tarde. Nos hemos gozado todos juntos, aleluya, como dijo mi esposa el día de ayer. Nos estuvimos gozando en la iglesia Pentecostés. De Dios es el poder. Damos gracias al Señor, hermanos. Sabemos que si nos unimos unos con otros, sabemos que, hermanos, todas las cosas marcharán mejor de lo que han estado marchando hasta este momento. No lo hacemos sin ningún, hermano, intención, hermano, de buscar gloria de nadie, sino porque amamos a cada uno de los hermanos en el Señor y nos gozamos cuando nos congregamos, hermanos, en otra congregación donde se predica la palabra del Señor. Amén, aleluya. Gracias a Dios, hermanos, en esta tarde. Dios bendiga la vida de mi familia que está con nosotros en esta tarde. El Señor bendiga sus vidas, aleluya. Nos gozamos de que estén nuevamente con nosotros. Y sigamos adelante, hermanos, que esa es la orden de nuestro Dios. Sin más pérdida de tiempo, voy a pedirles que se pongan de pie en esta tarde, que vayan buscando en sus Biblias el libro de Efesios, Libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor en esta tarde y que sea Dios hablando en nuestras vidas. Como dijo mi esposa, cuando Dios habla, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de Efesios. Gloria a Dios. Capítulo 4 en esta tarde. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 21. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Palabra de Dios, aleluya. Quiero contar ese coro, hermanos, inexplicable, aleluya. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Que hay en tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar.
ha llegado el momento. Y a veces se me apaga, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo canto y tiemblo. Hay en tu interior, ¿qué sientes por mí? No sé cómo me qué misterio existe, que hay dura prueba cuando vives en calma. Y yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu cuando me toca, era la bonanza. No te puedo mirar y te puedo tocar. Ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo canto y tiemblo. No te puedo mirar y te puedo tocar. Ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas tu Santo Espíritu, que sea solamente Gloria a Dios. para que tu palabra pueda ser predicada. Bendice cada uno Santo Espíritu. Bendícelo de una manera poderosa. Bendice, Señor, a quien te esté abriendo este servicio. Habla nuestra vida en esta tarde, Señor, y ponemos nuestro corazón, y ponemos nuestra alma, y ponemos nuestro espíritu, Señor, y sujetamos nuestra carne, Dios mío, para que pueda, Dios mío, recibir esta palabra, Señor, y que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Palabra, Señor, es la que quebranta la piedra, Señor, es como martillo que quebranta la piedra, es como espada de dos filos que penetra, Señor, hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne, Señor, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. En esta hora, Señor, habla nuestra vida, Padre, bendice a cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, Señor, por un nuevo día que usted nos regala.
Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta tarde. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de poder estar adorando y glorificando el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga la vida de cada uno de los hermanos, de las hermanas que están ahí conectados. Nuestra hermana María Pérez, Dios bendiga su vida, la de Abel. Nuestra hermanita Laura también López, que el Señor bendiga su vida. La hermanita Rosa Laine también hasta allá la ciudad de Nueva York. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente en esta tarde. Lo hemos gozado en esta tarde, hermanos. Seguimos de fiesta, seguimos adorando y glorificando el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 17 al versículo 21, la palabra del Señor nos estaba diciendo, hermanos, el tema de esa palabra en ese lugar, ahí dice la nueva vida en Cristo. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, entendemos que desde el momento que usted y yo recibimos al Señor en nuestra vida, como Señor y Salvador de nuestra vida, desde ese momento, usted y yo comenzamos a disfrutar esa nueva vida en Cristo. Si hasta este momento no hemos comenzado, si hasta este momento por alguna u otra razón, hermanos, no pensamos nosotros en nuestro corazón de que a lo mejor no estamos viviendo de acuerdo a la luz de la palabra, hermanos, el Señor siempre está ahí, dispuesto, hermanos, a ayudarnos a que usted y yo podamos entender realmente la vida nueva que usted y yo hemos recibido en Dios. Y en esta tarde quiero hablar acerca del tema: ¿en qué consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste la vida cristiana? Aleluya. Y como dice ese tema de esa porción que leímos, la nueva vida en Cristo, es porque entendemos claramente, hermanos, que es una nueva vida, es algo nuevo, es algo, hermanos, transformado. Es algo, hermanos, que usted y yo comenzamos a vivir desde el mismo momento, hermanos, en que levantamos nuestra mano. El día de ayer por la noche, hermanos, el evangelista que estaba predicando estaba hablando unas palabras que marcaron mi vida. Unas palabras que él estaba diciendo que nadie puede juzgar a nadie si no conoce el proceso, si no conoce el camino por el cual la persona ha atravesado. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos atravesado por situaciones diferentes en nuestra vida. Cada uno de nosotros estamos en un lugar que solamente nosotros y Dios podemos entender, hermanos, el camino que nosotros hemos recorrido para poder llegar hasta donde Dios nos tiene a este momento. Y por eso, hermano, que depende, hermano, depende por qué camino usted y yo hemos atravesado. De eso dependerá la adoración y la alabanza que nosotros le demos a nuestro Dios. Muchas personas hoy en día, hermanos, creen que solamente porque están sosteniendo económicamente una iglesia, que porque están aportando a la iglesia, que porque están dando lo necesario para una iglesia, con eso creen, hermanos, que están viviendo esa nueva vida en Cristo. Déjeme decirle que si usted y yo no estamos viviendo nuestra vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque no hemos entendido en qué consiste la vida cristiana. ¿En qué consiste la vida cristiana? Aleluya. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, nos están describiendo el contraste radical que existe entre la vida pasada, la vida que usted y yo antes llevábamos en Dios, nuestra vida pasada, nuestra vida antigua, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Está marcando ese contraste, yo diría, radical. Porque en nuestra vida anterior, hermanos, en mi manera de ver, en mi manera, hermanos, de decir las cosas, mi vida anterior no se parece en nada a la vida que Dios me está permitiendo vivir hasta este momento. Aleluya. Cada uno de nosotros, hermanos, entendemos de que ha habido un cambio, ha habido una transformación. Esa vida cristiana que Dios nos permite estar viviendo, déjenme decirles que no es de todos, no es de cualquiera, hermanos, porque cuánta gente hoy en día quisiera estar viviendo
todavía están, hermanos, dejándose controlar. Controla el corazón y la mente del enemigo. El enemigo está tratando de mantener oprimidos los corazones y las mentes de las personas que no han querido totalmente soltar aquella vida vieja de pecado que cada uno de nosotros llevábamos. Aleluya. ¿En qué consiste nuestra vida cristiana? Ese cambio radical, hermanos, que existe entre la vida pasada sin Dios y la nueva vida transformada en Cristo Jesús. Una vida cambiada. Una vida, hermanos, que realmente ha surgido ese cambio radical, ese contraste, hermanos, que nosotros mismos podemos darnos cuenta de las cosas que nosotros, hermanos, antes hacíamos cuando estábamos, hermanos, sin conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que la palabra del Señor dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cada uno de nosotros, hermanos, antes caminábamos de acuerdo a la manera que nosotros creíamos que era correcto. Pero desde el momento en que el Señor, hermanos, transformó nuestra vida, desde ese momento usted y yo ya no dependemos de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque le hemos entregado nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu al Señor, y Él es el que toma el control absoluto de nuestra vida. Y es por eso que nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos hoy en día es muy diferente. ¿Por qué? Porque las personas allá afuera, hermanos, echan de ver que en nosotros hay algo que ellos también necesitan. En nuestra vida cristiana, hermanos, debe surgir un cambio radical. Un contraste radical entre la vida vieja, una vida llena de pecado y lejos de la presencia de Dios. La palabra del Señor nos explica, hermanos, y nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo, antes de conocer al Señor Jesús, antes de ser encontrados, antes de ser, hermanos, alcanzados por la misericordia de Dios, no teníamos ninguna esperanza de vida. Nuestra vida estaba destinada, hermanos, al fracaso, a la condenación eterna. Pero desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino a morir a esta tierra, vino a entregar su propia vida, de ese momento, ese acta de decreto que estaba en contra de nosotros, de condenación eterna, se convirtió en vida eterna con Cristo Jesús. Y por eso que esa vida cristiana, hermano, debe reflejar la vida nueva que Dios ha puesto, ha depositado en nosotros. Todo esto nos está describiendo que ya debe haber habido, hermanos, un cambio dentro de nosotros, una transformación verdadera, una transformación profunda y total. Una transformación, hermanos, que muchas veces nosotros decimos: ¿y cómo sabe esta persona? Muchas veces, hermanos, en nuestro trabajo, con solamente nosotros saludar a la persona, esa persona nos dice: usted es cristiano, ¿verdad? Santo. Le digo yo: ¿por qué? Me dice: en su forma de hablar, en su forma de expresarse, me dice: yo creo, me dice, usted es cristiano. Y le digo: para la gloria de Dios. Hermano, esa nueva vida es que nosotros debemos reflejar allá afuera, una transformación verdadera. Esa vida nueva creada según Dios, hermanos, que trae grandes beneficios para nuestra vida, es donde una persona abandona por completo su vieja identidad. Aleluya. ¿Cuál era la identidad, hermanos, que dominaba nuestra vida antes, sin Cristo? Cada uno de nosotros, hermanos, estábamos destinados a la condenación eterna. No había ninguna esperanza para nosotros. Pero desde el momento en que nosotros, hermanos, nos rendimos por completo, entregamos nuestra vida, entregamos nuestra voluntad al Señor, desde ese mismo momento, nuestra identidad cambió. Aleluya. La palabra del Señor nos dice que usted y yo seremos llamados con un nombre nuevo. Usted y yo, hermanos, estamos marcados por Dios. Usted y yo estamos separados por Dios. Usted y yo estamos, hermanos, apartados, separados, ya, hermanos, alejados completamente de esa vida vieja de pecado que antes controlaba nuestro corazón, controlaba nuestra vida, nuestras acciones, y a lo cual, hermanos, muchas veces pensábamos que no teníamos ninguna salida. Es donde una persona
abandona por completo su vieja identidad, sus viejos pensamientos y sus viejos hábitos. Esos viejos hábitos, hermanos, nosotros le decimos a esas mañas. Aleluya. Porque muchos de nosotros, hermanos, llegamos a los caminos del Señor con algunas mañas. Llegamos, hermanos, llenos de pecado. Nuestro corazón estaba, hermanos, corrompido por el pecado. Nuestro corazón estaba lastimado. Nuestro corazón estaba dañado, estaba herido. Pero bendita la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el que trajo esta medicina, ese remedio, hermanos, para que nosotros pudiéramos ser restaurados, pudiéramos tener una nueva identidad, pudiéramos poder tener, hermanos, una nueva vida en Cristo. ¿En qué consiste la vida cristiana? Aleluya. Yo creo que como cristianos, hermanos, evangélicos, debemos entender de que la vida que nosotros llevábamos antes, mire esas palabras que el evangelista dijo ayer, que nadie puede entender, hermanos, el proceso, la vida que cada uno ha pasado. Y por eso que yo no puedo criticar, hermanos, si usted es verdaderamente cristiano, o usted no puede criticar si yo verdaderamente soy un cristiano. ¿Por qué? Porque solamente yo sé por dónde Dios me ha ido a atravesar para poder llegar hasta donde estoy en este momento. El evangelista estaba diciendo, muchos han sido rescatados de la muerte. Y ahí cuando yo me identifiqué, hermanos, porque cuando yo entendí que el camino que yo estaba llevando no era el mejor camino, en ese momento que yo estaba casi a punto de perder mi vida, en ese momento yo entendí, hermano, que si yo me moría, si yo partía de este mundo, en la manera que yo estaba viviendo mi vida, seguramente iba al infierno, al castigo eterno. Y no es que yo anduviera, hermanos, haciendo cosas malas allá afuera. No es que yo anduviera, hermanos, en vicios, en pecado. Pero yo ya no me congregaba, yo no asistía a la iglesia, ya no había aquel deseo en mi corazón de congregarme, ya no había aquel deseo en mi corazón de leer la palabra, ya no había aquel deseo en mi vida, en mi corazón, hermanos, de doblar mis rodillas y adorar y orarle al Señor, hermanos, pasar tiempo en la oración. Había un descuido espiritual en mi vida que yo lo entendía. Y en ese mismo momento, cuando estuve así de cerca, hermanos, cuando yo pude entender y dije, de esta ya no salgo. En ese momento del que yo me acordé, hermanos, y es por eso que yo le digo a todos los padres, la palabra del Señor nos dice, instruye al niño en su camino, porque cuando sea viejo dice que no se apartará de él. Yo por eso le doy gracias a Dios por los padres que tuve. Yo le doy gracias a Dios, aleluya, por la vida de mi padre, porque ellos, hermanos, hicieron lo que estuvo a su alcance para poder ellos inculcar esta palabra en mi corazón, para que esta palabra pueda ser sembrada en mi corazón. Y hermanos, en ese momento yo le digo a mi esposa, aunque ella se molestó conmigo una vez, le digo yo, en ese momento yo no me acordé, pero ni de mi esposa ni de mis hijos. En ese momento, mire, yo me acordé de Dios. Aleluya. Porque cuando estuve a punto de perder mi vida, hermanos, yo entendí en ese momento que mi alma no iba para la vida eterna. Mi alma, mi vida, hermanos, no iba para estar en la presencia de Dios. Es por eso que yo le digo, hermanos, que cuando nosotros entendemos por dónde Dios nos ha atravesado para poder estar de pie hasta este momento. ¿Cuántas personas hoy en día se están lamentando, hermanos, en el infierno? ¿Cuántas personas hoy en día están allá, hermanos, sufriendo en aquel tormento eterno? ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, se llenan la boca diciendo que la vida que están llevando de sufrimiento en esta tierra es el infierno que están viviendo? Déjame decirte, es mentira del diablo, porque esto no es el infierno, hermanos. Lo que el ser humano está sufriendo por causa del mismo pecado, por causa de la misma desobediencia que el ser humano, hermanos, quiere llevarle la contraria a Dios. Este concepto suele abordarse de diferentes perspectivas, hermanos, o de diferentes puntos de vista que son claves en la vida de todo cristiano. Es una perspectiva, hermanos, espiritual y religiosa en el contexto bíblico.
Este contraste representa el paso de una vieja naturaleza marcada ¿por qué? Por el egoísmo, el pecado y las pasiones destructivas que habían dentro de nuestro corazón. Porque no podemos decir, hermanos, que nosotros éramos unas blancas palomitas. No podemos decir, hermanos, que nosotros no quebrábamos un plato, como dicen muchos hoy en día. He escuchado personas decir, no, pero si yo no soy cristiano, yo no le hago mal a nadie. Y yo sé que si yo no le hago mal a nadie, dice, yo sé que yo voy a ir al cielo. ¿Cuánta seguridad, hermano, tienen las personas hoy en día que sin entregarle su corazón, entregarle su vida al Señor, ellos tienen la plena seguridad de que van a ir a gozar a la presencia de Dios? ¿En qué consiste la vida cristiana? La vida cristiana no consiste solamente, hermanos, en llevar un nombre, en llevar una trayectoria dentro de los caminos del Señor. Mire, esto que nos está hablando la palabra de Dios nos está diciendo que usted y yo debemos estar disfrutando de esa nueva vida en Cristo. Y no es que la estemos disfrutando a plenitud, porque lo que usted y yo estamos viviendo acá es solamente, hermanos, es un aprendizaje de lo que vamos a ir a disfrutar, pero cuando estemos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Porque muchas personas dicen, pero si ustedes son cristianos, dicen, ¿por qué cometen tantos errores? Déjame decirte que mientras nosotros estemos en esta carne, estamos, hermanos, sujetos a equivocarnos. Estamos, hermanos, expuestos a fallar. Estamos expuestos, pero gracias damos a Dios que todavía tenemos un abogado que intercede por cada uno de nosotros. Lo que sí tratamos, hermanos, es de no practicar, no seguir, hermanos, en el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra vida, hermanos, nuestros pecados ya fueron borrados. Nuestra alma, nuestro corazón ha sido limpiado con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Bendito Dios, aleluya. ¿Cuál es el contraste, hermano? O la diferencia que debe distinguir a un verdadero cristiano con alguien que no conoce de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mire esa vida vieja que nosotros llevábamos antes. Implica, mire, esa vida vieja se caracteriza por la oscuridad, por vivir, hermanos, según los deseos de la carne, estar atado a errores del pasado y seguir las corrientes del mundo. Hoy en día, hermanos, seguir las corrientes del mundo es lo más fácil que puede haber. Hoy en día, hacer lo que todo mundo hace allá afuera, hermanos, es lo más fácil que la gente puede hacer. El problema surge de que cuando nosotros entendemos que si nosotros no nos apartamos, si nosotros, hermanos, no dejamos que la sangre de Cristo nos limpie completamente y nos dé esa nueva identidad y nos dé esa nueva vida en Cristo, hermanos, nosotros nunca podremos salir de ese yugo de esclavitud de este mundo. Bendito Dios, aleluya. Esa es la vida vieja. Cuando nosotros hacíamos y deshacíamos, como decimos, dicen muchas personas allá afuera todavía. Y eso muchas veces lo dijimos nosotros antes. No, a mí nadie me puede decir que es lo que yo tengo en casa. Santo. Pero el contraste de la vida vieja está esa nueva vida que el Señor nos está prometiendo. Gloria a Dios, aleluya. Esa vida nueva implica renovar la manera de pensar. Mire, comienza con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son cambiados por completo. Si antes nosotros, hermanos, pensábamos en hacer solamente lo malo, nuestros pensamientos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo vienen a ser renovados, vienen a ser transformados y comenzamos a vivir una vida con esperanza. Comenzamos a mostrar, hermanos, compasión por los demás. Comenzamos a vivir una vida en justicia y verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. En eso consiste la vida cristiana. Cuando nosotros entendemos lo que dice ese versículo de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos el verdadero significado de ese versículo,
donde dice: de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Pero ¿por qué vemos muchas veces, hermanos, a personas que se dicen llamar cristianos? Mire, yo tenía un compañero de trabajo que ese hombre, hermano, se llenaba la boca diciendo que él era esto, que él era lo otro. Él era no sé qué, si hasta poco le faltó decir que era el copastor de la iglesia. Ese hombre decía: no, es que yo ayudo, decía, en todas las actividades que hay en la iglesia. Es que yo hago esto en la iglesia. Pero vaya a ver el comportamiento de ese hombre en el trabajo, hermano. Daba mucho que decir. Sí, amén, aleluya. El vocabulario de esa persona, hermanos, dejaba mucho que desear. ¿Por qué? Porque era peor que los otros que no conocían de Dios. ¿Qué estaba dando a entender este hombre? De que no había nacido de nuevo. Es que esa nueva vida en Cristo no consiste, hermanos, en que nosotros conozcamos de Dios, sino que esa nueva vida en Cristo conoce en usted y yo seamos conocidos por Dios, en que Dios no conozca lo que nosotros somos. No nos sirve, hermanos, entender y saber que con nosotros decimos conocer a Dios, pero si Dios no sabe nada de nosotros. De nada me sirve a mí decir que yo ya me leí la Biblia 4 o 5 veces. De nada me sirve a mí decir que yo ya hice 5 años de instituto bíblico. De nada me sirve a mí, hermano, llevar un título de evangelista, de profeta, como están saliendo muchos hoy en día. De nada me sirve, hermano, tener todo el conocimiento de la palabra de Dios. Y al final de cuentas, venir a escuchar esas palabras tan terribles, hermanos, que dice Apocalipsis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. El que hace, no es el que conoce, hermanos. ¿Cuántos personajes nosotros hemos escuchado a través de la historia de la palabra de Dios? Que supuestamente, hermanos, fueron grandes maestros de la ley. Fueron grandes conocedores de la ley, hermanos. Y en el momento que tuvieron un encuentro personal con Jesús, ahí se dieron cuenta, hermanos, que toda la sabiduría que ellos tenían, todo el conocimiento de la palabra, todo el conocimiento que tenían acerca, hermanos, de los estatutos y los mandamientos de Dios. Para no ir muy lejos, mire, Nicodemo era un maestro de la ley. Pero cuando este hombre, hermanos, llegó con Jesús, gloria a Dios, aleluya. Jesús mismo pudo entender, hermanos. ¿Cuántos de nosotros a simple vista, cuando conocemos a alguien, nosotros conocemos, hermanos, que tiene grande conocimiento de la palabra de Dios, pero solamente Dios conoce los corazones? Gloria a Dios. Porque Jesús no le dijo a Nicodemo: te felicito por el conocimiento que tienes de la palabra. Le dijo: una cosa te falta, que es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, hermanos, es lo que hace una verdadera vida cristiana en Cristo. Esa nueva vida viene a través del nuevo nacimiento. Cuando nosotros entendemos, hermanos, de que rendir nuestra vida a los pies del Señor es la mejor opción que puede haber para nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, está exhortando a los creyentes a abandonar la vieja mentalidad egocéntrica y aprender de Jesús, cuya verdad renueva profundamente nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. O sea, de que desde el momento que nosotros entendemos, hermanos, que nosotros estamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, desde ese momento nosotros entendemos que nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar no tiene que parecerse a esa vida vieja que antes llevábamos. Es por eso, y es muy importante, hermanos, que de verdad comprendamos en qué consiste la vida cristiana. Porque no basta solamente, hermanos, en llevar un nombre de cristiano. No consiste solamente, hermanos, en llevar un nombre de cristiano para que podamos vivir, hermanos, no a nuestra manera. Porque muchos piensan, hermanos, que pueden llevar, hermanos, una vida de cristiandad, una vida de religiosidad. Una vida, hermanos, dentro de los caminos del Señor, pero siguen haciendo como a ellos les parece.
El problema que pasa hoy en día, hermano, cristianos que quieren vivir a la manera de ellos, cristianos que dicen, no, dice que si yo comienzo a hacer lo que la palabra del Señor me dice, ahí donde no me gusta. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar, yo tengo que soltar. Y es el problema, hermano, que muchos cristianos hoy en día están atados todavía, están, hermanos, sometidos a los deseos engañosos de este mundo. Hoy, Santo, gracias, ¿En Señor. qué consiste la vida cristiana? Gloria a Dios, aleluya. La vida cristiana, hermanos, consiste en que usted y yo aprendamos a dejar de hacer las cosas a nuestra manera, a como nosotros creemos que puede ser correcto, y comenzar a vivir nuestra vida de acuerdo a la manera perfecta, a la manera de Dios, de acuerdo a como está escrito en la palabra de Dios, de acuerdo a como nuestro Señor Jesucristo lo dejó implantado en su bendita palabra. Porque los que están allá afuera, mire ese versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa dureza de corazón, hermanos, me recuerda algo que pasó con el pueblo de Israel. Dios levantaba profetas, Dios levantaba, hermanos, cuánto hombre y mujer Dios levantaba para hacer entender al pueblo de Dios que necesitaba volverse al camino de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, en el tiempo antiguo, el tiempo, hermanos, en donde el pueblo de Israel, hermanos, Dios ponía profetas donde les ponía la palabra? Si el profeta no hablaba la palabra como Dios le había dado, hermanos, el profeta pagaba las consecuencias. El profeta, hermanos, daba la palabra, y el problema es que la gente decía, no andaremos. Llega una ocasión en que a un profeta de Dios le dice, profetízanos, haláganos, dice, háblanos mentira. Eso es lo que quiere escuchar la gente hoy en día, hermano, de que se les hable de mentira, que no se les hable la verdad, que no se les diga, hermanos, el pecado, la situación por la cual ellos están atravesando, están viviendo todavía al estilo de vida, a la vieja vida controlada por los deseos engañosos de este mundo. Aleluya. La vida cristiana no consiste solamente, hermanos, en conocer de Dios, sino más bien en ser conocidos por Él. Sí, amén, aleluya. Como le dije, no basta con que nosotros, hermanos, conozcamos la Biblia, la palabra de Dios, de pasta a pasta. Sí, amén. ¿Cuántos cristianos hoy en día, hermanos, no se puede hablar una palabra? No, dice ahí está en tal libro, tal capítulo, tal versículo, gloria a Dios. Pero el problema es que no reflejan, no viven de acuerdo a esa palabra. Amén, aleluya. La salvación, hermanos, no consta solamente en conocer de Dios, sino en ser conocidos por Él. Es por eso, hermanos, que Jesús habló unas palabras en el libro de Mateo, capítulo 7, del 21 al 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sin el que hace la voluntad. ¿cuántos cristianos hoy en día, hermanos, se paran detrás de un púlpito a decir supuestamente que Dios les ha dicho y Dios no les ha dicho nada? Santo. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, andan de iglesia en iglesia buscando solamente el beneficio personal, buscando solamente, hermanos, en obtener alguna ganancia económica, hermanos, dando palabras que supuestamente el Espíritu Santo les está diciendo y el Espíritu Santo no les ha dicho nada? Porque cuando realmente, hermanos, el Señor está dando una palabra, Aleluya. déjeme decirle, yo he sentido en mi corazón aquella reprensión de parte de Dios. Cuando Dios realmente está dando una palabra, hermano, Dios lo hace sentir en el corazón. Cuando son palabras verdaderamente de Dios. Porque hoy en día, hermano, no podemos recibir palabras de cualquier persona. Así es. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice, Señor, Señor.
y hacer una pregunta. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Mira, con ese versículo, hermanos, estamos entendiendo de que no van a ser cristianos solamente ocupados en un lugar en la iglesia los que van a estar diciendo esas palabras, porque alguien que profetiza, alguien que echa fuera demonios, es alguien que tiene un rango alto en el ministerio, hermanos. Sí, amén. Es por eso, hermanos, que nosotros muchas veces nos equivocamos cuando creemos y vemos a alguien en un nivel elevado. Hermanos, creemos que esa persona ya tiene, como decimos nosotros, su buena mansión. Esta palabra del Señor nos está diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor, dice entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Dónde quedamos nosotros ahí? Nosotros, hermanos, comparado con esas palabras que el Señor está hablando de las personas que en ese momento se van a llevar esa terrible noticia. Miren lo que responde el versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El problema es que hoy en día, hermanos, andan muchos lobos vestidos de ovejas. Sí, amén. Andan muchos que conocen la palabra de Dios, diciendo, hermanos, que están dando palabra de Dios, y lastimosamente van a ser parte de este grupo de personas al que el Señor les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque muchas personas, hermanos, conocen de Dios. Muchas personas hoy en día conocen de su palabra. Muchas personas hoy en día, hermanos, conocen de teología y de doctrina. Muchas personas hoy en día, hermanos, tienen un intelecto espiritual, hermanos, elevado. Muchos hoy en día, hermanos, personas que se creen más que los demás. Muchas personas hoy en día, hermanos, que dicen ser hasta maestros de instituto bíblico, pero lastimosamente muchas de estas personas estarán en ese grupo donde el Señor les va a decir: no os conozco. Sí, amén, aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Dios quiere que usted y yo entendamos en qué consiste realmente esta vida cristiana. Aleluya. Es que no se trata, hermanos, de meternos toda esta palabra y no vivir esta palabra. Sí. Sino el que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios, hermanos? La nueva vida se puede resumir en una sola frase, miren: las cosas viejas pasaron. Ese versículo de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. La vida cristiana se resume en una sola frase: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, con algo nuevo? ¿Verdad que cuando compramos un carro nuevo, el pasado, yo me recuerdo de mi hijo que recién agarró ese carrito, él pasaba, mire, toda la semana dándole su lavadita, dándole su limpiadito? No me la vayan a ensuciar las carpetas del carro. Ahí pasaba cuidándolo. Pero poco a poco, hermanos, ahí va quedando en el olvido el pobre carro, una vez al mes, el pobre carro una vez cada 2 meses. Pero nuestra vida espiritual debe ser totalmente diferente. Hermano, nuestra vida espiritual debemos alimentarla de la palabra de Dios y preocuparnos de que no solamente, hermanos, conozcamos de Dios, sino realmente en ser conocidos por Él. En eso consiste nuestra vida cristiana, y que seamos conocidos por Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mire ese versículo 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Este es el mejor ejemplo que usted y yo tenemos, hermanos, en la palabra de Dios.
Versículo 21. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, ¿conforme a qué? A la verdad que está en Jesús. Somos conocidos por él cuando somos adoptados como hijos. Amén, aleluya. Por medio de la fe. Por medio de la fe, cuando usted y yo recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero ¿por qué muchas veces, hermano, la palabra del Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. Aleluya. La vida cristiana consiste en tener la plena seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos estamos seguros, hermanos, de que nuestra salvación está segura en Cristo? Esto no se trata, hermano, de estar diciendo tal vez. Como he escuchado personas, no, dice, no se sabe, dice. Hermanos, esa seguridad de la salvación tiene que estar dentro de nuestro corazón. Aquí no podemos estar diciendo tal vez. Estoy haciendo la lucha a ver si al final dice nos salvamos. El problema es que muchas personas están esperando hasta llegar al final de los tiempos, hermanos, para saber si van a ser salvos o no. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos vivir de esa manera. La seguridad de nuestra salvación debe estar, hermanos, como cuando alguien compraba, hermanos, ganado allá en nuestro país. Lo primero que hacía, mire, era encender un fierro y ponerle aquella marca de propiedad. Usted y yo, hermanos, fuimos marcados por el Espíritu Santo de Dios como propiedad de Dios. Bendito Dios, aleluya. Usted y yo, desde el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, de que en ese momento, hermanos, debemos tener esa plena seguridad de que nuestra salvación está segura con Cristo. Aleluya, gloria a El Dios. momento en que nosotros recibimos al Señor, mire Filipenses capítulo 1, versículo 21. Es ahí donde esa seguridad, hermano, debe estar en nuestros corazones. No debe estar diciendo, tal vez, es que yo no sé, tal vez mi esposa sabe. Le voy a preguntar a ella, como dicen algunos hoy en día. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es que es Cristo. Y el morir es ganancia. Pero ¿qué tal si nos morimos, hermanos, y no estamos seguros? ¿Usted cree que no es tiempo de que nosotros nos preocupemos realmente en tener esa plena seguridad de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Sí. ¿Usted cree que vamos a estar esperando hasta el final de los tiempos cuando algunos lleguen, hermanos, al trono blanco? Como dicen, allá no vamos a ver las caras, dicen el trono blanco. Para nosotros no hay trono blanco. Para nosotros hay tribunal de Cristo. Ahí no estemos esperando que ahí nos vamos a ver las caras en el tribunal de Cristo. Como me dijo una hermana, ustedes no son nadie, me dije, para juzgar a nadie. Si nosotros practicamos esto, dice, eso solo Dios puede juzgar. Pero ¿por qué nosotros, hermanos, queremos insistir en llevarle la contraria a la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo decir que tengo la plena seguridad de que yo voy a ser salvo en una de las dos cosas? Son dos cosas que no podemos evitar en esta vida. Todo acontecimiento que querramos o no querramos, tenemos que enfrentarlo en nuestra vida. Porque yo no le puedo decir cuándo usted o cuándo yo vamos a atravesar por una de esas dos cosas. Así es, aleluya. Sea nuestra muerte el día que apartamos de esta tierra, o sea el arrebatamiento de la iglesia. ¿O cuántos de nosotros sabemos cuándo nos vamos a morir? ¿Cuántos de nosotros, hermanos,
sabemos cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. De ninguna de esas dos cosas tenemos la plena seguridad. Lo que sí debemos tener la plena seguridad es que suceda lo que suceda, cualquiera de esos dos acontecimientos, hermanos, ocurran en nuestra vida, que nosotros estemos agarrados de la cruz de Cristo, que nosotros estemos arraigados, que nuestra fe y nuestra confianza, hermanos, nos garantice que pase lo que pase, usted y yo tenemos asegurada nuestra vida eterna con Cristo. Que cuando nosotros digamos esas palabras, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ahí va a estar el problema serio. ¿Cuántas personas hoy en día dicen, no, dicen, es que después de esta vida no hay otra, dice, así que disfrutemos, dice. Mentira del diablo, hermano. Si nuestro Señor Jesús, hermano, lo dejó marcado en esta palabra, con la historia del rico y Lázaro, donde nos está diciendo, hermanos, que en el mismo momento en que murió Lázaro, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. O sea que tantos, hermanos, se va a morir el que come con frijolitos, tanto se va a morir el que come con huevitos picados, quesito, hermanos, y cremita ahí, humildemente. Así se va a morir el que se va a meter en esos restaurantes caros. Aquel que pasa vitaminándose, bien vertiéndose inyecciones de vitaminas y unas cosas y todo. Todos vamos a atravesar por ese proceso. Pero esa seguridad y esa garantía que usted y yo debemos vivir, hermanos. Mire, si estamos agarraditos de ese chequecito que recibimos toda la semana, porque mejor nos agarramos de esa promesa, de esa promesa, hermanos, que nos garantiza que la vida cristiana consiste, hermanos, no solamente en conocer de Dios, sino en ser conocidos por Él. En eso consiste la vida cristiana, en ser conocidos por Dios. Pero la realidad, hermanos, como lo vemos en las palabras del apóstol Pablo, en estos versículos que hemos leído, si podemos tener seguridad de nuestra salvación y de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, esa seguridad, hermanos, ¿viene de dónde? De la palabra de Dios, y no porque alguien me lo esté diciendo. Aleluya. Por eso, mire que nosotros, hermanos, debemos corroborar lo que se nos predica detrás de un púlpito, porque no a todos podemos decirle amén, así es, y nos quedamos con la duda, a ver si te la entiendo. Esa plena seguridad, hermano, viene de esta palabra. Yo no puedo, hermano, vivir mi vida, yo no puedo pasar un día sin que yo, hermanos, tenga la plena seguridad que si yo parto de esta tierra o el arrebatamiento de la iglesia sucediera, hermanos, de un momento a otro, yo tengo esa plena seguridad de que esta nueva vida que Cristo me ha dado es la que me garantiza que yo voy a estar un día en la presencia de Dios. La vida cristiana consiste, hermanos, en morir cada día nosotros mismos para agradar a Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 2, ya con eso voy terminando, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. La palabra del Señor nos dice, mire, y el apóstol Pablo está expresando perfectamente cuando él habla de su propia vida como cristiano y como servidor del Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dice, me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. O sea que esa seguridad debe ser, hermanos, individual. Yo no puedo garantizarle la vida eterna a mi esposa ni a mis hijos. Mi responsabilidad, hermanos, es hacerlos entender a través de la luz de la palabra que si nosotros vivimos nuestra nueva vida cristiana conforme a esta palabra, ellos también tienen esa seguridad de
que un día, hermanos, disfrutarán de esa vida eterna con Cristo. Amén. Aleluya. Muchas veces cuando se habla de esto se menciona la palabra rendir al Señor. ¿Qué? Nuestra voluntad. Rendir al Señor, hermanos, nuestro deseo. Rendir al Señor lo que nuestra carnalidad nos pide que hagamos. Rendir al Señor lo que nuestra carnalidad, hermanos, quiere que hagamos. Pero sabemos que cuando nosotros hemos entregado todas estas cosas, nuestra voluntad, nuestros deseos y todos los deseos de esta carne se los hemos entregado en las manos del Señor, el Señor nos da la fuerza para que usted y yo podamos, hermanos, salir victoriosos. Aleluya. Acerca, hermanos, la vida cristiana. Esa es la seguridad que usted y yo debemos de mantener atesorada en nuestros corazones. Sí, amén. De vivir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tema de esta noche, más de esta tarde, dice: ¿en qué consiste la vida cristiana? Gloria a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos entendido a la luz de la palabra que nos está diciendo que ya debíamos haber dejado todas las cosas de la vida vieja, del hombre viejo, que antes dominaba nuestra mente y nuestro corazón, y que ya debemos de haber comenzado a vivir la nueva vida en Cristo. En eso consiste la vida cristiana, en que usted y yo vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Pongámonos de pie esta tarde. Voy a pedir a mi esposa que nos pase a despedir desde el servicio, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por este servicio que hemos tenido, hermanos, poniéndonos en las manos del Señor, que sea Él quien nos guarde y nos cuide toda esta semana. Gloria a Dios, los que van a trabajar, que el Señor sea quien guarde siempre sus vidas en esas calles. Gloria a Dios. Padre Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Espíritu Santo, aleluya, por tu palabra que fue predicada, Señor, en esta hora, Padre bendito. Te doy gracias, Señor Jesús, aleluya, por tu palabra, Señor, que ha sido predicada, Padre, que llegue hasta ahí donde está la necesidad, que llegue hasta ahí donde está el amigo, Padre Santo, que llegue, Señor, quebrantando vidas, quebrantando corazones, Señor. Padre, en esta hora le pongo en tus manos a cada hermano que estuvo ahí conectado, Señor, a mi hermano Eliezer López, Señor, a mi hermana Rosita Laíne, oh Dios, mi hermano Porfirio Fuentes, Señor Jesús, aleluya, mi hermana María Pérez, Dios mío, por haber, Señor, lo pongo en tus manos, Señor, con mi hermana Laurita, Señor, aleluya, en su mano pongo, Señor, en vez de mi hermano Luis, Padre Santo, que usted le ayude, Señor, aleluya, Padre Santo, que los mantenga firmes, Señor, bendice a mi hermana Laurita, bendice a sus hijas, a su esposo, Señor, aleluya. Hemos creído en un Dios de poder, en un Dios que todo lo puede, y sabemos que usted le dará la victoria a mi hermana, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre Santo, sí, Señor, te adoramos, oh Dios, le exaltamos, por mi hermana Isabel Dumán, Señor, la pongo en sus manos, por su esposo, el hermano Luis, mi Padre, aleluya, bendícelos en gran manera, Señor, aleluya, por mi hermana Isabel Pérez, Señor, y por cada hermano que se conectó en estas tardes, Señor, aleluya. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la familia de mi esposo, Señor, que estuvo aquí en esta tarde. Padre, bendecimos sus vidas, Señor. Padre Santo, guárdelo, oh Dios, aleluya. En el fuego de tu mano poderosa, Dios. Bendícelo, oh Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Así, Señor, en tus manos pongo esta semana, Señor, que cada hermano saldrá a trabajar, Señor. Guárdenos, Dios, aleluya, en el fuego de tu mano poderosa. Gracias, Señor, que usted también guardó, Señor, a mi hija todo este año en la escuela, Señor. Usted me la pasó de todo peligro en estas calles, Señor.
Espíritu Santo guarde a cada uno, Señor, en el hueco de su mano poderosa. Gracias, Señor, te lo pedimos todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gloria.